Ya estamos de regreso. Tenemos la visita esta mañana de el doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez, notario número 31, mi colega, querido amigo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Chuy. Muy buenos días. Muy buen día, Gerardo. Pues bien, muy contento, la verdad, de estar aquí contigo en tu programa. Siempre es un placer saludarte, tú lo sabes, nos saludamos en diferentes ámbitos, Sí, porque claro. además de ser colegas notarios, pues también somos colegas en lo académico, que tú Correcto. también, entonces compartimos muchas facetas, ¿no? Sin duda. Menos la de comunicadora, ahí sí tú Pues me, eso es lo que tú sí, dices, pero y sí se aquí te da, vengo. sí se te da eso de Pues hablar muchas y de gracias. opinar y Bueno, todo. pues siempre que me invitan amigos como tú, inspiran confianza, Pues se aquí siente estamos. uno en casa, así que pues Eso me da es muy gusto. importante, se siente uno en casa. Qué bueno, mi querido Chuy. Oye, estuvimos pendiente el día de ayer de una participación que tuviste en el Ayuntamiento de Centro. Ayer Sí, se sí, conmemoró es el correcto. 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo debemos seguir conmemorando la Constitución? Y no solamente verla como un documento histórico. Claro. ¿Qué opinas sobre todo lo que ha ocurrido en estos años en estas reformas a la Constitución? Fíjate que, bueno, yo pretendo ser un estudioso de la Constitución. Toda la vida mis estudios, mis investigaciones, los libros que he publicado han ido enfocados a el estudio de la Constitución. Y empezaré diciéndote que quienes somos estudiosos de la Constitución, para nosotros es un documento, como su nombre lo dice, es una carta magna, en donde no solamente establece cómo debe de estar constituido el Estado mexicano, sino que establece muchas cosas más. Ejemplo de alguna de ellas, cuáles son los principios por los cuales debe de regirse esta nación. Contempla también un factor muy importante, que es la división y el equilibrio que debe de haber entre los poderes, el respeto que debe de haber entre ellos, la colaboración que debe de haber entre ellos. Y aquí empiezo a citar a la presidenta Claudia Sheinbaum, la voy a citar varias veces, porque me gustan muchas cosas de lo que ella dice y que creo que está luchando contra muchas inercias, y yo creo que se va por buen camino. Y me voy a explicar. Este documento fue un documento, yo diría, de avanzada a nivel mundial en 1917. Hubo una gran deliberación entre si se reformaba la Constitución de 1857, y con eso, así empezó a sesionar el Congreso Constituyente de 1916. Sin embargo, se introdujeron muchos conceptos novedosos a nivel mundial, como es el derecho a la salud, cómo es regular el trabajo, cómo es regular la tenencia de la tierra, y todos estos reclamos Los que derechos humanos también. los derechos humanos, que a partir de 1980 empieza a haber se retoma este tema hasta la fecha. Pero en aquel entonces eran los conceptos que más sentía el pueblo mexicano, Gerardo. Y eso lo contempló nuestra Constitución. Nuestra Constitución no nació en medio del sosiego, al contrario, había una gran convulsión, estábamos inmersos en una lucha armada, y por lo tanto la Constitución captó este sentir social, y empezaron a crearse las instituciones. Ya se tenían algunos perfiles de la división de poderes, que estos antecedentes vienen desde la Revolución Francesa, se continuaron con ellos, pero se introdujeron estos que te estoy diciendo importantísimos. Y bueno, así ha ido evolucionando. Nuestra Constitución se ha reformado más de 800 veces, hay artículos. Muy manoseada, ¿no? Yo no le llamaría manoseada, discúlpame. ¿Sabes ver, cómo le llamaría ¿cómo le yo? llamarías? Yo le llamaría que es una constitución de carácter rígido, pero que se ha ido adaptando a las diferentes circunstancias y tiempos en el que se ha ido viviendo. Pero ¿no va crees cambiando. que... Imagínate que fuera un documento monolítico, Oye, intocable. pero ¿no crees que algunos gobernantes la han utilizado para sus fines personales? Esa es otra historia, pero hablemos ahorita de la Constitución. Y esa interpretación
interpretación que se le da a la Constitución es donde vienen las discrepancias. Ya te vi que no quieres debate, ya vi que quieres no hablar de la, ya te vi. Espérame, nada más te termino de decir dos conceptos porque yo creo que son conceptos, no sé cuánto tiempo tenga, pero a lo mejor te consumo el tiempo del programa. No, pero mira, no, es que creo yo que es interesante, sobre todo, mira, tú eres un académico y sabes y conoces del tema, pero en esta ocasión me referiré más a tus radioescuchas, sí, que son muchísimos, y bueno, es ese público que, bueno, en mi criterio, creo que debemos de proveerles de un conocimiento básico de por qué es tan importante este documento que llamamos Constitución, y lo digo con mucho respeto, Gerardo, pero bueno, ahí voy. Sí, vamos a debatir si gustas, claro, pero dame chance. Oye, pero mira, entonces, esta Constitución que ha ido evolucionando con el tiempo, se ha ido adaptando a los diversos tiempos y circunstancias, debe de prever estos principios universales que están contemplados ahí, que es división de poderes, que sigamos verdaderamente ahí vamos a entrar ahorita, pero debe de haberlo. Pues es que y la Constitución lo señala la Constitución. Entonces, quienes Rousseau, estudian Montesquieu dirían, oye, bueno, todo eso costó un cambio en las estructuras en un país donde era un régimen totalitario en donde la soberanía era el rey, no era el pueblo como es ahora. Entonces, después de una concentración absoluta del poder con esas grandes desigualdades, bueno, el pueblo de Francia se rebela y nace un nuevo concepto de gobierno, ¿no? Y ahí viene la división de poderes que en todos los estados democráticos de este mundo lo adoptamos. Entonces, todavía creo yo, y hacia allá iré en unos minutos, hacia dónde debemos de ir con la Constitución, Gerardo. ¿Cómo impacta la Constitución en la vida de los mexicanos? Muy bien. Bueno, vamos entrando entonces en materia. Mira, la Constitución, decía yo, que no solamente son los principios fundamentales que rigen o que deben de regir a nuestra nación. Y por eso somos una república democrática, representativa y federal. Enunciar estos conceptos podríamos llevar muchas horas en cada uno de ellos, pero si los respetamos, podríamos lograr este equilibrio que deseamos. Mira, yo siempre en mis análisis hago una comparación con los países que están mejor que nosotros. Digo, yo no me voy a comparar con los que están en condiciones todavía más deplorables que nosotros. No lo haré. Y esos países europeos, incluyendo Inglaterra, los Estados Unidos, pues están mejor que nosotros. Ahora, ¿por qué están mejor que nosotros? Bueno, pues están mejor que nosotros porque tienen un tipo de gobierno en donde hay un equilibrio de poderes y en donde hay una democracia. Democracia a su estilo, a su forma, pero les ha funcionado y el resultado, pues es lo que vemos todos los días. Sí, Chuy, pero también forma parte de la gente, la cultura de la gente. Claro, pero esa es la responsabilidad de quienes ostentan los cargos públicos, de velar por los intereses de la sociedad y velar por los intereses del país y proveer las mejores condiciones. A ver, ¿qué derechos constitucionales se ejercen todos los días? Todavía tenemos el derecho de la libertad, pues aquí estamos platicando ampliamente en tu programa. Esta radiodifusora no solamente lo protege, sino que además los difunde por tu conducto al estar permitiendo que digamos lo que pensamos. Acabo de ver la entrevista de un aspirante del Partido Acción Nacional y aquí se le escucha, eso me parece muy bien. Tenemos el derecho de circulación, tenemos pues bueno, el derecho a la salud, que ha sido muy discutida, los términos, las condiciones en que esta obligación que tiene el Estado mexicano, en el cual se le provee salud a los mexicanos, pues bueno, han tenido ahí algunos cambios. Teníamos un seguro popular, luego cambió al INSABI, ya ahora el INSABI no, ahora es el IMSS Bienestar, y bueno, en esta transformación que se está dando, siento yo que sí han habido el clásico prueba y error. ¿Qué pasa cuando la Constitución no se respeta en la práctica? Yo entiendo que tú eres muy académico, muy técnico, pero en la práctica, ¿qué pasa cuando la Constitución no se respeta en la práctica? Es que yo creo que aquí, Gerardo, mira, a mí me encantaría mucho
que se tomara más en cuenta todas las voces. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando la reforma judicial, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum públicamente dijo que a ella le parecería bien que este concepto pasara por las universidades, por las barras, los colegios de abogados, etcétera, para que expresaran. Creo que unánimemente todo el gremio de los abogados, académicos o litigantes, coincidíamos en que debía haber una reforma judicial. Sí, sí era necesario. Y máxime que la estaba impulsando el gobierno. Entonces, en ese sentido era cómo darse esa reforma judicial. Sin embargo, ella lo propuso, pero los actores políticos de esa época secuestraron esa reforma, yo así lo diría, y bueno, pues salió lo que salió, ¿no? Y en el cual, a mi parecer, no se respetaron principios muy importantes dentro del Poder Judicial y por lo tanto, bueno, pues ya la tenemos. Ahora estamos en una disyuntiva. Sí, pero por ejemplo, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora la disyuntiva es todos los que estudiamos la Constitución nos decimos ser respetuosos, bueno, pues ya está ahí. Debo de reconocer que esa reforma tuvo todos los votos necesarios, sí, de una manera formal, pero ojo, de una manera de fondo no era exactamente lo que se requería. Y fue una reforma que salió muy al vapor, Gerardo, con muchos errores, incluso te menciono uno a ti y al auditorio. Uno nada más. Pero antes de mencionarlo, déjame decirte, ahorita hablas del Poder Judicial, de la reforma judicial y todo eso. ¿Qué haces tú como académico, como un estudioso del derecho constitucional, cuando escuchas esta canción, por ejemplo? ¿Cuál es esa canción? A ver, déjame oírla. La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola. ¿Qué haces cuando dices eso y hablas del Poder Judicial? No, pues la verdad que fue un procedimiento de poco tómbola. Ortodoxo, de tómbola. Sí, eso de que con promedios mínimos de 8, que más vale lealtad que conocimiento y que capacidad. ¿Eso es correcto, Digo, Chuy? claro que no puede ser correcto, discúlpenme. No, estamos hablando de Discúlpenme, lo que yo creo que tenemos que ver por el bien de este país, y si vemos por el bien de este país, ¿qué hace? Oye, Gerardo, te voy a poner un ejemplo que el auditorio va a entender perfectamente. Ya me imagino yo que en un hospital, por votación decidan quién debe de ser el cirujano en jefe, por votación. ¿Un piloto de avión? O un piloto, por votación. No, perdón. Pero en un hospital, yo no voy a decir que tengan una carrera militar, pero se respeta desde que son residentes, R1, R2, R3, son especialistas y luego respetan a sus mayores porque son de quienes están aprendiendo. Bueno, así es también la ciencia jurídica, es una ciencia y bueno, no hay que politizarla. Mira, hay principios universales que he respetado en todo el mundo y nosotros traíamos ese principio que creo yo que hay que retomarlo. Decía yo que ya tenemos esta reforma, no nos vamos a quedar lamentándonos que no salió muy bien, pero bueno, ya está. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesaría que supieran nuestros gobernantes? Oye, que habemos mucha gente, digo, yo he platicado con mucha gente del medio, que estamos dispuestos a ayudarlos a enmendar esto y hacerla mejor. No podemos decir que toda obra humana es perfecta, no, es perfectible, claro, Gerardo. Entonces, bueno, ok, ya tenemos esta reforma judicial, que ya es una nueva estructura judicial. Bueno, pues ahora vamos a hacerla que funcione y funcione bien. Mira, hay un detalle muy importante. En este país, a mi parecer, y esto ya es a título personal que lo digo, hay un eslabón en que todavía mantiene una paz social, entre comillas, porque sí tenemos estas guerras de bandas y etcétera. Pero en términos generales, ¿qué es el Poder Judicial? Hoy en día, todavía el que se siente agraviado en uno de sus derechos porque no le pagaron, o la señora que no le paga el marido la pensión alimenticia correctamente, acude a los tribunales, acude al Poder Judicial. Me preocuparía
que esa señora que no le están pagando debidamente su pensión alimenticia empiece a recurrir en esas colonias populares donde hay grupos de personas que ejercen una justicia más que pronta y expedita. Y vemos que al otro día ahí está llegando el padre incumplido a pagarle a la señora lo que le tiene que dar a sus hijos. Entonces, eso sería muy preocupante, porque eso imagínate que escale al que realizó un contrato, no cumplió la contraparte, o al que pidió un dinero y no lo quiere pagar, etcétera. Lo digo en términos coloquiales. Sí, claro, como debe ser. Y en términos coloquiales, ¿cuáles son los principales retos para Chuy Piña? ¿Del Poder Judicial? Sí, te los menciono, claro. Y aquí tenemos, por Mencióname suerte, dos, fíjate, si quieres, hay un detalle. Cuando No, hablamos del Poder Judicial de Tabasco, yo sí siento algo muy importante. A ver. Tenemos a alguien al frente del Poder Judicial, que es un compañero notario, que su papá, con una trascendencia política muy sensible, siempre escuchando las opiniones de los que saben, de los que conocen en el tema, y yo creo que Carlos Efraín Reséndiz va a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? A mi parecer, es retomar la carrera judicial para que de nueva cuenta quienes vayan ascendiendo en ella sea por méritos, por conocimientos, por preparación, por capacitación. ¿Ya dio a conocer la Universidad de la Justicia? Perdón, no. Efraín, ¿Qué en dijo? su último informe que va a crear una universidad judicial. Bueno, no conozco esa información, Sí. pero si fuera así una universidad, híjole, pues no sé, me gustaría platicar con él ese tema si él me lo permite, porque si ya tenemos una universidad con toda una trayectoria, una división académica de ciencias sociales, de las cuales tú y yo formamos parte, donde hay profesores con una trayectoria, pues bueno, ya está la estructura, ¿por qué no apoyarnos con lo que ya tenemos? Pero no lo sé, eso es de entrada por lo que tú me dices. Sí. Ahí sí, Carlos Efraín me concede Me parece que va una a ser plática. integrada por magistrados, Yo jueces encantado. Sí, una cosa es saber y otra cosa es tener, impartir los conocimientos, Sí, claro. ser didáctico. En fin, hay muchísimas técnicas para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Los principales retos de la Constitución, ¿cuáles son? Yo creo que los principales retos de la Constitución, que siguen siendo muchos, por ejemplo, yo empezaría con uno. Recientemente, ¿no? Te acaban de hacer un reconocimiento por tus años al servicio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, déjame ¿no? lo comparto. La verdad que es un gran Por gusto. eso te lo pregunto. No, gracias, Gerardo. No, te lo aprecio mucho. Oye. No, mira, sí, me da mucho gusto compartirlo con todo tu auditorio. Pues ya muchos años de profesor en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, ya muchos años también en el Sistema Estatal de Investigadores, pero también en el Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, ya debido a este reconocimiento, consistió que me dieron un nombramiento por 20 años. 20 años al servicio de la educación. Al servicio de la investigación. Claro. Esto me lo dio el Sistema Nacional de Investigadores a través del CONACYT. Entonces, la con verdad... con razón hablas ya diferente. Ya. Ay, no digas esa. Ya, Hombre, sí. no, mira, la verdad es que pues no lo puedo negar, que No, me pues, embarga la emoción, el gusto, el que pues reconozcan uno ese esfuerzo Pues que ha hecho. La verdad, porque eso... ¿Cuántos años tienes, Chuy? Solamente ¿Cuántos años tienes? el que sabe lo que cuesta, sabe lo que vale. Así es el refrán que ¿Qué decían edad nuestros tienes tú, viejitos. Chuy? Tengo 65 años. Fíjate. No. Llega a buena edad Sí, el sí. reconocimiento. Y bueno, ahí te comentaré algo. Yo me jubilé hace 3 años, pero seguí dando clases derivado de un convenio que firme entre nuestra universidad y un servidor a través de un programa que creó el Consejo Universitario para aquellos maestros que todavía podían dar más. Y esto lo firmé en época de que la directora era la doctora Felipa Sánchez Net. Entonces ya firmé ese convenio, ya está por fenecer. Bueno, no sé si las autoridades requieran mis servicios todavía, no lo sé. Pero bueno, yo le he cumplido a la universidad, al Estado y a la patria. Lorenzo Córdoba, quien fue presidente consejero del INE, se ha de acordar mucho de la directora de esta Felipa. ¿No?
Sí, la de recordar con mucho Ay, no me cariño. acuerdo de esa anécdota. Sí, no. Ya me la platicarás. Ya te voy a platicar. Ya, tenemos No, mucho sí, que platicar, la recuerda Gerardo. con mucho gusto. Ok. Oye, Chuy, a ver, ¿cuáles son Dime. los principales retos constitucionales de nuestra Carta Magna? Pues yo, mira, son muchos. A ver, dime dos, espérame, pero, dime dos, pero dos empezaría- breves y vamos a la reforma electoral. Dos breves. Va. De De la los Carta retos, Magna. de los retos. Oye, principales retos. mira, yo no creo que sea un problema de constitución o de leyes. Es un problema de cómo aplicas el tema de lo que dice y los derechos que consagra la Constitución en el tema de la salud. Ok. Creo que ahí es una implementación de Ese es gobierno uno. que está muy vivido, muy sentido por toda la población, la escasez de medicina, etcétera. Entonces, el segundo reto? Ese es uno. El segundo reto yo creo que es educación. Ok. Mira, estamos conscientes que el desarrollo y el futuro de un país está en nuestros hijos. Sin duda. Bueno, no hay duda, no hay discusión, ningún sistema político lo pone en duda. Nada. Bueno, ¿y qué educación le estamos dando? ¿Cómo se las estamos dando? Entonces ahí es donde creo Esos yo son los retos. que Salud está, y educación. para mí. Oye, reforma electoral. Entre otros más. Reforma electoral, bueno, pues aquí la tenemos ahorita, la estamos viviendo. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo nuevamente que un tema tan importante en donde está el futuro de esta nación, Gerardo, no puede estar nada más en manos de unos cuantos. Es decir, de los actores políticos, llámense senadores o llámense diputados. Es un tema tan importante, tan relevante, tan trascendente, que todos debemos de opinar de manera organizada a través de universidades, escuelas, colegios académicos, todos tienen algo que opinar sobre la reforma electoral, porque aquí es donde viene y se va a pergeñar el futuro de este país. ¿A favor y de la mira, reelección? y nomás te digo, ¿hacia dónde iríamos, Gerardo? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos ir para adelante, compararnos con los que están mejor o nos queremos comparar con los que están peorcito y que mira en qué situación están? Bueno, entonces aquí es donde decimos, oye, México es un país grande, México es un país con grandes recursos, con grandes vocación, con un gran pueblo, ok, ¿y por qué no lo logramos? Yo siento que hubieron errores en el pasado, muy bien, los hubieron, innegable, y creo que por eso la elección del 2018 se volcó en favor de una nueva opción política. Pero a partir del 2018, ahora ya son nuevos los responsables, y ahí es donde viene el sentar a través de esta reforma electoral el desarrollo, nuevamente digo, del país. ¿En qué términos, en qué condiciones, cómo va a ser la participación? Me da una luz de esperanza, diría nuestro paisano, un rayito de esperanza, que ayer declaró Ricardo Monreal que el tema de los plurinominales quedan. Sí. Es que para poder comprender nuestra realidad hay que conocer la historia. Sí. ¿Por qué nacieron las plurinominales? Diputados de partido. Claro, Reyes de roles. estábamos en un partido hegemónico, claro que el PRI era un partido hegemónico, sí lo era, sin lugar a duda, no vamos a negar la realidad. Entonces nacen para que haya participación de las voces disidentes a través de los partidos políticos, claro está. Entonces ahora que querían desaparecer las plurinominales es volver a un partido hegemónico. Y eso creo que no beneficia en nada a este país. No los puedes desaparecer a los plurinominales por una cuestión democrática. ¡Claro! Tienes que darle oportunidad a la gente. Tienes que escuchar incluso a las minorías. Las tienes que escuchar. Ayer escuchaba yo al ministro presidente de la Suprema Corte hablar en su dialecto, no sé si así se diga. El de los zapatos limpios. Bueno, sí, creo que Creo que hubo los un tiene bien incidente limpios previo siempre, a ¿no? su Creo que los discurso. tiene limpios siempre, ¿no? Algún problema le pasó. Pero bueno, ¿qué decía él en su discurso? Oigan, le hemos dado voz, hemos reconocido los derechos de los indígenas. Oye, tiene razón. Oye, pero no nada más a ellos. Existen minorías que también quieren ser escuchadas, también quieren ser respetadas, también quieren ser atendidas. Ese es nuestro México, un país plural. Por eso no vamos a ¿estás tú de pensar acuerdo todos iguales. en la declaración de Ricardo Sí, Monreal? claro, Dijo, y no la, van a desaparecer los y la planes. celebro, A mí ojalá. me parece muy bien eso. Yo que no sé desaparezca. si él, en representación de su partido, en representación, lo está diciendo, espero que sí, pero yo celebro
esa. ¿No crees que esa siente pasos en la declaración. azotea que ya se va y se aventó esa declaración para que diga la Ahí sí presidenta? no lo sé qué lo motivó a decirlo. Entiendo que el presidente de la Cámara de Diputados pues no va a andar dando declaraciones peregrinas, así Bueno, alegres. Otros Sí, coordinadores sí, se fueron por la libre declarando cosas. Bueno, en este caso de la reforma electoral. No. En este caso de la dicen los reforma electoral, analistas? yo celebro ¿Qué y dicen me los da analistas? alegría esa declaración, porque eso es mantener un pulmoncito de la democracia en este país. Mi querido Oye, Piña, mucho que platicar, ¿verdad? Pero tú tienes el también mucho que informar. El tiempo es lo que nos, de verdad, es nuestro mayor rival, tirano. Entonces no podemos contra el tiempo. Así que, y si no sabes cómo suena cuando ya nos tenemos que ir a pausa, a ver, Gallito, Nos ¿cómo? cortan. ¿No escuchaste una Una campanita? musiquita. Una campanita. Sí. Es característico de XBA. Cuando tenemos que ir a pausa o cuando ya, Ya. ya nos Ok, vamos. ok. Oye, pues, Oye, a ver si déjame- luego te vienes otro... Encantado cuando viernes a ya platicar después que aquí de termine otros la temas. reforma electoral. Sí, claro. Oye, Gerardo, yo no me quiero despedir sin agradecerle a tu auditorio que te sigue fielmente su paciencia con estos comentarios que un servidor les ha sí. dado. De veras, me encantó poder tener una relación con ellos a través de Sí, este medio, claro. contigo, que Sí, eres sí, sí. muy versátil. Y bueno, muchas cosas que platicar todavía y encantado de que lo volvamos a hacer. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, esta entrevista usted la puede ver en nuestro canal de YouTube, XCBA Tabasco. Volvemos.